Muy bien. Y teníamos el problema de Juanmi, el granjero, que tenía sus animales de la granja. Pero en el problema nos decía que... Teacher, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Bien. Bien. Bien, teacher. Ah, bien, ya. Bien. ¿Ya? No me había aparecido. Muy bien. Vea, pues, tenemos en el problema 150 animales en total en la granja de Juanmi. Dice también que 1/3 de esos animales son vacas. 1/5 de esos animales son gallinas. 7/30 de esos animales son cerdos. Y dice el resto son patos. Entonces, queremos saber, niños, ¿cuál es la cantidad de animales que hay en cada uno de los grupos? ¿Cuántos son vacas? ¿Cuántos son gallinas? ¿Cuántos son cerdos? ¿Y cuántos son patos? Ese sería, entonces, el objetivo principal de mi problema. Ya que tenemos los datos, luego nos dice, ¿cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es la pregunta de este problema? Niños, ¿qué me están preguntando el problema? Observa lo que dice Juan. ¿Cuántos animales hay de cada tipo? ¿Cuántos animales hay de cada tipo? Muy bien, esa es la pregunta del problema. ¿Cuántos animales hay de cada tipo? ¿Sí? Entonces tenemos que averiguar cuántos son vacas, cuántos son gallinas, cuántos son cerdos y cuántos son patos. Muy bien. Luego dice paso número 2. Paso número 2. Dice, ¿qué operaciones debo hacer? Yo sé, teacher. Convertir todos a denominador común y luego sacarles la cantidad de animales que son de cada tipo. Suma. Convertirlos a denominador común. Convertir las fracciones a denominador común. ¿Qué dicen todos? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero la pregunta es cómo vamos a saber cuántos patos hay. Fíjense que aquí se están comiendo una operación importante que no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Es una operación de fracciones que vimos antes de ver la Fracción de un número, teacher. fracción de un número. Muy bien, porque si me están pidiendo 1/3 de 150, yo tengo que saber la fracción del número. Igual con 1/5, igual con 7/30 de 150. Entonces, aquí la operación que yo tengo que usar, ¿cuál es? La fracción de un número. De un número. Muy bien. ¿Sí? Como recordatorio del tema de fracción de un número, ustedes lo tienen en la página 108 y 109. ¿Sí? El tema de fracción de un número, donde encontrábamos cuántos elementos tenía la fracción de un número. Por ejemplo, si les decían de un grupo de 16 flores, tenían ustedes ahí, ¿cuántos son 5/8? Y ustedes encontraban, son 10 flores, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a colocar nosotros la fracción del número que tenemos o de la cantidad que tenemos de animales en total. Muy bien. Entonces, niños, primero tenemos que encontrar cuántos animales son vacas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita sí dice acá. 1/3 por 100, no, 1/3 por 150. O teacher, lo más fácil es colocar las 3 fracciones y luego convertirlas todas en denominador común. No, 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 ¿por qué las voy a convertir a denominador común? ¿Cómo se trabajaba la fracción de un número? 1/3, teacher, de 150. 1/3 de 150 tenemos que encontrar primero para saber cuántas son vacas, ¿sí? Las vacas dicen que representan 1/3 del conjunto de animales. ¿Y cuántos animales tiene el conjunto? 150. Muy bien, entonces yo tengo que sacar 1/3 de 150. Aquí no tengo que convertir a denominador común ni nada de eso, sino que solo tengo que encontrar las fracciones del número. Entonces, niños, si yo quiero encontrar una fracción de un número, ¿qué tenía que hacer para encontrar la fracción de un número? Multiplicar el 150 por el numerador y dividirlo dentro del denominador. Excelente. Teníamos que multiplicar el entero o el total del conjunto por el numerador de la fracción y dividirlo por el denominador para poder encontrar a qué cantidad de elementos correspondía esa fracción. Entonces, niños, 1/3, o sea, la tercera parte de 150, ¿cuánto es? 150 por 1, ¿cuánto es? 150. 50 y 150 dividido 3. 50.
50, muy bien. Entonces, niños, ¿cuántos animales de la granja son vacas? 50. 50. 50, muy bien. Solo Leslie y Juan Miguel vinieron hoy a clase. ¿Qué pasó con los demás que no están respondiendo? Muy bien. Entonces, niños, tenemos 50. Ahora, ¿cuál es la siguiente fracción que tenemos en el problema? Un quinto de Un gallina. quinto. Quinto, muy bien. Ya tenemos cuántas son vacas. Ahora queremos saber cuántas son gallinas. Dice que gallinas representan un quinto de 150, que es el total de los animales. Entonces, lo mismo, niños. ¿Qué debo hacer si quiero sacar la fracción de un número? Multiplicar por el El entero numerador. multiplicado por el numerador y dividirlo después dentro del denominador. Excelente. Vamos a multiplicar el entero por el numerador y luego lo vamos a dividir por el denominador. Entonces, niños, 150 por 1, ¿cuánto es? 150. 50, muy bien. ¿Y 150 dividido 5? 30. ¿Cuánto es? 30. Ah, muy bien, 30. 30. Entonces, ya tenemos el total de gallinas que representan al conjunto también. Ya tenemos que 50 de los animales de Juanmi son vacas y 30 de los animales de Juanmi son gallinas. Ahora, ¿qué otro animal hay en la granja? Están los Son 7 7 treintavos de 150. Son los cerdos los que tocan ahorita, ¿verdad? Entonces dice que los cerdos son 7 treintavos del total de animales. ¿Qué manda? Seguimos, pues. Entonces, niños, 7 treintavos es la fracción que representa la cantidad de cerdos que tenemos en el problema. ¿Y cuántos animales tenemos en total? De 150. De 150, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer para encontrar la fracción de este número? La fracción 730. 50 por 7 y después dividido por 30. Muy bien, 7 por 150 dividido por 30. A ver, ¿cuánto es 7 por 150, niños? 1050. No. 7 por 150. 1050. Espérense, vamos a hacer la operación mejor porque yo les digo que no y ni Sí, ellos. teacher, es 1050. Sí, perdón, sí es 1050. Y Lo siento. Muy bien. Sí es 1050. Ahora, que ya tenemos la multiplicación de 7 por 150, que es 1050, lo dividimos dentro de 30. ¿Cuánto me daría 1050 dividido 30? 35. 35, muy bien. Perdón, es que en mi libro estaba diferente, por eso les dije que no era la respuesta, pero sí tienen razón, esta es. Muy bien. Entonces, niños, tenemos ya acá 35. Entonces, ¿cuántos animales son cerdos del total de animales que tiene Juanmi? 35. 35. 35. Excelente. Ahora, niños, que ya tenemos acá que el total de animales son 50 vacas, 30 gallinas y 35 cerdos. Tenemos que sumar para saber cuántos animales tenemos ya encontrados. Sumemos. ¿Cuánto sería 50 más 30 más 35? 115. 105. Muy bien. Ahora que ya tenemos 105 animales en total, Juan Miguel dice que tenía 150. Entonces, ¿cuántos son patos? 45. 35. 45, Ah, muy no, bien. 45. 45 son patitos, ¿por qué? Porque si él tiene 150 en total, pero son 105 entre los cerdos, las vacas y las gallinas, los animales que sobran son los 45 patos. ¿Qué manda? No son 115. 5. Ajá, teacher. Ahorita vamos a hacer la Sí, suma, espérenme. teacher. 50 más 30, 80. 80 más 35, sí, tienen toda la razón, es 115. Muy bien, gracias. Entonces, niños, no son 45 patos, son 30. 35. Así es. Muchas gracias, No muchas gracias. entender, dijo. Es que habías dicho 105, pero tienen razón, es 115. Vean, sumemos. 0 más 0 más 5, 5. 5 más 3, 8. Más 3, 11. 11. 115. Ajá. Y si tenía Juan 150 animales en total y tenemos nosotros 115 entre vacas, gallinas y cerdos, entonces ¿cuántos animales faltan para completar los 150?
35 animales. 35. Y esos animales que faltan para completar, ¿qué tipo de animales decía el problema que eran? Patos. 150. Ah, sí, patos. Patos, ¿sí? Entonces, niños, ya que hemos encontrado las respuestas a nuestro problema, ahora lo que vamos a hacer es responder a la pregunta en el paso 3. Ya saben, la pregunta en el paso 3 se responde como que estuviéramos platicando con el que escribió el problema. Entonces, la pregunta del problema era, ¿cuántos animales hay de cada tipo? ¿Qué vamos a responder? 50 Hay vacas. 50 No, vacas, no, no. Así 30 no gallinas. respondemos nosotros. Nosotros tenemos que responder, ¿en dónde están los animales? En la granja En la granja. hay 50 vacas, 30 gallinas, 35 cerdos y 35 patos. Excelente. En la granja hay 50 vacas, 30 gallinas, 35 cerdos y 35 patos. Y ahí ya tendríamos resuelto entonces nuestro problema. Arianita, tú tenías levantada tu manita. Sí, teacher, era para responder esa. Ah, para responder la pregunta de la granja. Sí. Muy bien, gracias, Arianita. Juanmi, ¿tenías la mano levantada? Juanmi. Bueno. Muy bien, niños, ¿ya copiaron el paso 3? Ya. Teacher, o sea que mientras más pequeño sea el denominador, más grande serán las respuestas. Si le Sí, convertimos. eso se los dije yo desde que empezamos a ver las fracciones, ¿se recuerdan? Ya, Mientras teacher. más pequeño es el denominador, mayor puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque están partiendo la unidad en menos partes. ¿Sí? Mientras más grande es el denominador, en más partes están partiendo la unidad. Todo va a depender también del numerador que tengan, Juanmi. Pero si las fracciones tienen el mismo numerador, siempre va a ser mayor la que tenga el denominador más pequeño. ¿Sí? Muy bien. Bueno, niños, vamos ahora con el problema número 3. Quiero que todos me ayuden a contestarlo. ¿Sí, Matías? Teacher, solo quería decir que hace un ratito se me apagó la computadora y ahora me está apareciendo cosas bien raras. Por ejemplo, que ahorita que me quiso volver a conectar, me pareció que ni siquiera le enseñó. ¿Te apareció que qué, Mati? Esto es teacher en mi pantalla. Y cuando me meto al modo, no me se tarda mucho a cargar. Ha de ser por el internet, Mati. Porque si te sacó... No, es que no es el internet, a ver si lo tengo bien. Sí, pero a nadie, creo que a nadie le está dando problema ahorita, ¿verdad? Es que como que se me había No, teacher, configurado la algo raro computadora. en el Google. Ah, como que tu computadora se hubiera trabado. Sí. Bueno, si logras ver, Mati, me avisas. Si no, si tenés algún problema para ver el problema 93 que vamos a hacer ahorita, me decís también, ¿oíste? Veamos, pues, niños. Inciso 93 ahora. Dice el problema. Lee la situación. Luego formula una pregunta que se pueda resolver haciendo operaciones con fracciones. Aquí nosotros mismos nos tenemos que inventar la pregunta. Miren, dice, en una exposición había 280 obras. 3/8 eran fotografías, 4/7 eran dibujos y el resto eran maquetas. ¿Qué pregunta podemos colocar en el problema? Aquí tenemos el espacio para inventarnos la pregunta del problema. ¿Qué podemos colocar en la pregunta del problema? ¿Qué creen ustedes? Dice que 3/8 de esas 280 obras eran fotos, 4/7 eran dibujos y el resto eran maquetas. Teacher, ¿cuántas eran maquetas? Podría ser, o podríamos hacer una pregunta tipo la que teníamos en el problema anterior. ¿Qué decía la pregunta del problema anterior? ¿Cuántos animales hay de ¿Cuántas horas hay de cada tipo? Ajá, la pregunta anterior era cuántos animales hay de cada tipo. Ahora preguntemos cuántas obras hay de cada tipo. ¿Qué pasó que el gran espacio? Qué bueno que hoy sí en el libro nos dieron suficiente espacio para contestar. Sí. ¿Quiénes están gritando? Muy bien. ¿Qué manda, Saúl?
Yo creo que son las Olimpiadas, va. Se oye en las Olimpiadas. Sí, que se escucha el ruido que ponen ahí. Sí, el de los aplausos. Exacto. Muy bien. Vean pues, niños, tenemos acá en el paso número 1 la pregunta. ¿Qué datos hay en el problema? A ver, ¿qué datos tenemos Que en el había 280 obras, 3 octavos eran fotografías, 4 séptimos eran dibujos y el resto eran maquetas. Y el resto eran maquetas. Muy bien, muy bien. Tenemos casi que los datos parecidos al problema de la granja. Si se dan cuenta, tenemos el total de obras. Entonces, en total hay 280 obras. Sería el dato más importante en este caso, ¿verdad? En total hay 280 obras. Luego, como ustedes dicen, tenemos el dato que me indica cuántas de esas obras son fotografías. Dice que 3 octavos son fotografías. Muy bien. También dice que 4 séptimos son dibujos. Y el resto son maquetas. Muy bien. Ahora, niños, en el paso 2, no sé por qué me vuelven a preguntar lo mismo, porque ya lo escribimos arriba, pero dice, ¿cuál es la pregunta del problema? ¿Cuántas obras hay de cada tipo? Muy bien. Solo volvemos a copiar la pregunta que ya habíamos planteado nosotros al principio, ¿verdad? La misma que ya colocamos nosotros allá al principio, la volvemos a copiar nada más acá. Cerca coloco en donde están los signos de interrogación. Juan, y donde están los signos de interrogación, colocamos la pregunta que nos inventamos. Ok. Ajá. Por eso les dije, ya solo la copian otra vez aquí abajo. Ahorita donde dice cuál es la pregunta del problema. Muy bien. Ahora, niños, tenemos el paso 2. El paso 2. Fracción de un número, teacher, como la otra. Muy bien. ¿Qué operaciones debo hacer si esta es casi igual a la de la granja? Voy a hacer fracción de un número también, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué operaciones debo hacer? Vamos a escribir nosotros fracción de un número. Teacher, ¿Manda? aquí en mi casa está algo raro. ¿Por qué? Porque ahorita está alumbrando el sol y empezó a llover. Aquí empezó a... Aquí está oscuro. el sol, pero igual sigue frío. Aquí está lloviendo, teacher. Qué raro, y hay sol. Y hoy está lloviendo de puro frío porque hoy no se miraba que hubieran nubes de agua. Sí. Muy bien. Niños, ¿ya terminaron de copiar la pregunta del problema y el paso 2 también? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ahorita vamos con realizo las operaciones. Vamos ahora con el paso de realizo las operaciones. Como me dijeron ustedes, tenemos que realizar fracción de un número, al igual que en el ejercicio anterior, para poder resolver este problema. Entonces, vamos a ver. ¿A qué fracción tenemos que sacar primero? ¿Cuál es la primera fracción? 3 octavos de 3 octavos 280. de 280. Muy bien, 3 octavos es la primera fracción que me dan en el problema. Y el número total de obras que yo tengo en el problema es 280. Por lo tanto, tengo que sacar 3 octavos de 280. Muy bien. ¿Cómo dijimos que se sacaba la fracción de un número, niños? Multiplicar por el Entero multiplicado por el numerador. Muy bien, el Y entero después dividirlo multiplicado dentro por del el numerador denominador. y dividido por el denominador. Entonces, primero tendríamos que multiplicar 3 por 280. ¿Cuánto nos daría 3 por 280? 840. Muy bien, muy bien. 840. Y luego, si divido 840 dentro de 8, ¿cuánto me va a dar? 105. 105. Muy bien, excelente. Entonces, 105 sería la respuesta. Por lo tanto, niños, 3 octavos era la fracción que representaba ¿a qué tipo de obras? ¿Qué tipo de obras? Fotografías, muy bien. Entonces, ¿cuántas de las obras que tenemos son fotos? 105. 105. 105, excelente.
Muy bien. ¿Cuál es la siguiente fracción de mi problema? 4 séptimos de 280. 4 séptimos de 280, otra vez, ¿verdad? Muy bien. A ver, niños, ya saben ustedes, para sacar la fracción de un número, se multiplica el número que quieren o que tienen en total por el numerador de la fracción y luego lo dividimos por el denominador. ¿Cuánto sería ahora 4 por 280? 1120. 1120, excelente. ¿Y 1120 dividido 7 cuánto sería? 160. 160. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos, niños, la fracción número 2 de nuestro número 280. 4 séptimos, ¿a qué tipo de obra representa? Dibujos. A los dibujos. Excelente. Entonces, 265. ajá, tenemos 105 fotos, 160 dibujos. En total tenemos 265 obras. Pero dice que nosotros teníamos 280. O sea que las que haga falta para llegar a 15 280 son maquetas, teacher. ¿ah? Maquetas. 15 Entonces, son maquetas. 15 van a ser maquetas. Muy bien. 15 son maquetas. ¿Por qué, niños? Porque si tenemos 105 fotos más 160 dibujos, son 265 obras. Pero decía que en total eran 280. Entonces, ¿cuántas me hacen falta a mí para llegar a las 280 si ya tengo 265? Solo 15. 15. Muy bien. Entonces, en el paso 3 ahora vamos a responder la pregunta del problema. En ¿Cuál la es nuestra exposición pregunta hay del problema? 105 fotografías, 160 dibujos y 15 maquetas. Excelente. Vamos a responder en la exposición, así como dijo Saúl. En la exposición hay 105 fotografías, 160 dibujos, puse. ¿Y cuántas maquetas dijimos al final? 15. 15 maquetas. Excelente. Muy bien. Ahí está. Voy. Muy bien, niños. Entonces aquí terminamos con la página 100.